La vida de hoy sería impensable sin la energía que lo impulsa todo. Sin internet, computadores o celulares, todo sería muy distinto. Sin energía no estaría ni siquiera escuchando 13%. Y la mayoría de nosotros parece que simplemente damos por sentado que las luces se prenden día a día y ya. Pero detrás de todo esto hay todo un mundo que muchos ignoramos. Por eso queremos recomendarles un podcast para empezar a entender las grandes preguntas y retos que tiene América Latina en cuestiones de energía. El podcast se llama What What. Ahí hablan de las nuevas tecnologías de la energía, los nuevos modelos de negocio y la inquietante transición a la energía renovable. Es un podcast muy bien hecho y fácil de entender para los que, como nosotros, no sabemos nada del tema. Después de escuchar este episodio de 13%, busquen el podcast What What. Se escribe W-H-A-T, W-A-T-T. Es como que vatio, pero en inglés. What What. Buen nombre además. Ahora sí, empecemos. ¿Te gusta el mate? ¿Cómo? ¿No? ¿Te gusta el mate? No tomo más. ¿No tomas? No. Nicolás le encanta el mate. A mí me encanta la cultura argentina y uruguaya por el compartir el mate. Bienvenidos a 13%. Puede que el audio de este episodio no esté tan bueno como los anteriores, pero créannos, eso es lo de menos. Vos en tu vida fuiste, en tus trabajos, hiciste parte de ese 13%, dirías. Yo creo que la ingeniería me dio el 13%. No todos los días se tiene el privilegio de aprender de una persona de 95 años. Nosotros lo tuvimos hace unos días. En una mañana lluviosa de domingo pudimos conversar con Alberto Naisberg, que desde Buenos Aires, en Argentina, nos compartió algo de su perspectiva respecto del trabajo, del 13% y de aquello que hace que la vida valga la pena. Hoy queremos extenderles ese privilegio. Están escuchando 13%, un podcast en el que exploramos las historias de una minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, las historias del 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Bienvenidos. Antes de que empecemos, hagamos un ejercicio. Trascendamos las barreras del audio y por favor sigan las instrucciones. Yo les voy a hacer una pregunta y traten de ubicarse bien, lo más que puedan, y piensen en qué hacían hace 10 años. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? Ubíquense, no me lo cuenten, pero ubíquense en ese lugar. Cuando tenían 17 años, o no sé exactamente las edades de ustedes. ¿Qué hacían cuando tenían 17 años? Y entonces yo les pregunto, en ese momento, ¿ustedes se imaginaban lo que les iba a pasar hoy, después de 10 años? ¿Tenía la más mínima idea de lo que iban a hacer hoy? La respuesta evidentemente es que no teníamos ni idea. Entonces piensen en los próximos 17 años. No saben. Nadie sabe. A menos que te metas en un banco y estés 30 años detrás de una caja. Uno no sabe, uno cree que controla la vida mucho más de lo que es en la realidad. Uno cree que controla la vida, es más, uno hace planes a largo plazo con la intención de moldear su futuro. La realidad, dice Alberto, es que uno controla pocas cosas, de resto, puro azar. La naturaleza líquida de la vida es evidente para Alberto, sobre todo cuando piensa en los eventos que lo llevaron a nacer en Argentina. Esa historia empieza en una pequeña aldea de Ucrania. La situación de él
Fue desesperante porque había antisemitismo, había hambre, había falta de trabajo. El emperador se llevaba a los muchachos porque tenía la guerra con el Japón en la otra punta de Rusia, y entonces la situación era tremenda. En una situación así de angustiante, el mecanismo de huir o luchar se activa, y uno podría pensar que para un hombre joven la idea de escapar era factible. Sin embargo, el abuelo de Alberto tenía esposa y, a falta de uno, 3 hijos. La decisión de huir a otro país iba a requerir de mucho valor. Y se levantó y dijo: nos vamos, y que pase lo que pase. Y entonces yo estimo, esto ya es una reconstrucción mía, ¿no? Porque yo sé que él llegó en barco aquí a la Argentina, pero los barcos no salían de donde él vivía, él estaba en una aldea. Así que él debe haber llegado de alguna manera por vía terrestre hasta Hamburgo, que era de donde salían los barcos para América. Y en ese momento los 2 países que ofrecían más posibilidades de trabajo eran Estados Unidos y Argentina. Eran los 2 países en mayor crecimiento en ese momento. Pero no crean que para los migrantes se trataba de una elección entre Estados Unidos o Argentina. Pero ¿qué pasaba? Vos llegabas a Hamburgo, iba a salir un barco y vos estabas desesperado, comprabas los tickets y te subías al barco. De manera que te tocaba. No era que vos dijiste: a ver, yo quiero un lugar en el barco que va a Norteamérica. No, vos con la platita que habías juntado, ¿cuál es el primero que sale? El primero que sale es ese. Bueno, yo quiero lugar para 5 personas, compraba el boleto y el barco, bueno, le tocó a Argentina. En una transacción que solo pasa una vez en la vida, el abuelo de Alberto intercambió monedas a cambio de pasajes de barco y, por ahí derecho, tal vez sin saberlo, dibujó gran parte de su destino, el de sus hijos y el del mismo Alberto. La del abuelo de Alberto había sido una jugada corajuda, una que implicaba dejarlo todo atrás y empezar de nuevo en un país desconocido al otro lado del mundo y en un idioma que ni siquiera conocía. Por eso yo admiro a mi abuelo. La gente que inmigró ha sufrido muchísimo, ha dejado todo y tiene que empezar de cero todo, y en países que a lo mejor no conoce el idioma, no conoce la cultura, no conoce nada. Mi abuelo, cuando vino a la Argentina, sabía hablar en yiddish, y aquí, ¿dónde iba a ir con el yiddish? Y empezó a hombrear canastos de fruta en un mercado central que hay aquí en Buenos Aires, que es el mercado de Habana. La constante para el inmigrante es la incertidumbre. Así lo fue para el abuelo de Alberto en su llegada a Argentina. Y si es cierto que todo padre desea lo mejor para sus hijos, entonces también es cierto que todo padre migrante desea lo mejor para sus hijos y que tengan la mayor estabilidad posible. ¿Y cuál era la fuente de máxima estabilidad? Una carrera universitaria. De los 6 hijos que tuvo mi abuelo, 1 falleció en un accidente, 4 fueron profesionales y 1 fue la oveja negra, que fue un comerciante. Pero el abuelo se preocupó por meterles en la cabeza a todos que tenían que hacer carreras universitarias, y el tipo no tenía dónde caerse. O sea que quizás mi vida es un poco consecuencia de todas esas circunstancias. Yo no me lo propuse. Alberto Naisberg, descendiente de inmigrantes, heredó lo que él llama una mentalidad de inmigrante. Yo les cuento una cosa que parece una boludez. Viene mi nieto acá en mi casa a las 7 o a las 8 de la noche, y desde que entra hasta que llega a la habitación en la que él quiere estar, prende todas las luces y las deja prendidas. A él le importa 4 pepinos. Yo, cuando veo eso, no puedo, y voy detrás de él apagando la luz. Yo creo que
que el ser inmigrante, tener mentalidad de inmigrante, es muy importante. Los grandes países fueron construidos por inmigrantes. Es decir, el inmigrante es un individuo que deja su lugar de origen, se zambulle en la nada, no sabe qué le va a pasar y sabe que lo que van a conseguir se tiene que romper el alma, trabajar, esforzarse, ahorrar, no gastar al pedo. Es decir, hay toda una serie de valores. Todos cargamos bagaje de nuestros ancestros. Dicho de otra manera, nadie es un lienzo en blanco. Desde muy pequeño una serie de valores echaron raíces en Alberto. Su mentalidad de inmigrante, el valor del esfuerzo, la importancia de estudiar una profesión y una sed de aprendizaje que para Alberto ha sido un auténtico asunto existencial. Perdón, tengo que rebobinar y empezar de nuevo. Adelante. Nosotros somos muy chiquititos. Somos menos que hormigas en un universo en que las medidas se miden en año luz. Nadie entiende nada, nadie sabe nada del universo todavía, no entendemos si hay Big Bang, si el Big Bang ya se repitió 2 o 3 veces, si ya nos hemos contraído y dilatado 15 veces. Todavía no se sabe nada, o muy poquitito. Y yo creo que eso es muy, muy angustiante, porque nosotros somos tan chiquititos. Si mañana viene un meteorito y choca contra la Tierra, nos morimos todos si el meteorito es un poco grande. ¿Qué sé yo? Entonces la incertidumbre de la que estábamos hablando nosotros es muy grande. Y yo creo que hay 2 maneras de calmarla, no de anularla. Una es creer en Dios. El que cree en Dios dice, bueno, Dios me puso a prueba, le fallece el papá, le fallece la mamá, dice, bueno, Dios me está poniendo a prueba para ver si soy capaz de superar esta situación. Por favor, yo respeto mucho a esa gente, mucho, al contrario, creo que han encontrado una manera que los tranquiliza mucho frente a todas las incertidumbres y a las inexplicabilidades, no sé, a las cosas que no podemos explicar. Yo no creo en Dios. Yo pienso que somos una especie más, que antes a lo mejor eran monocelulares, después fueron más celulares, después vinieron los peces, después los lagartos, después las aves, después los leones, después qué sé yo, los gliptodontes. Ellos no tienen Dios, no tienen nada, son una especie más. Y nosotros también somos una especie más, que en cientos de millones de años la cosa no sabemos qué va a pasar. Entonces, como yo no creo en Dios y yo me siento tan chiquitito, yo creo que me tranquilizo, o que se me tranquiliza la angustia de vivir sabiendo más cosas, entendiendo un poco más cómo funcionan las cosas en esta vida que nadie entiende nada ni todavía nadie te la explicó. El saber, Alberto Naisberg, le calma la incertidumbre. Tal vez fue su sed de aprendizaje, o tal vez la culpable fue su afición a los mecanos, un juguete parecido al Lego con piezas y tornillos con los que se arman figuras y estructuras, o tal vez fue la suma de ambas. El caso es que Alberto Naisberg estudió ingeniería, una formación que caló profundamente en su cerebro y su manera de entender el mundo. Mi formación medio científica que me dio la ingeniería, porque terminé siendo, digamos, cerebralmente un ingeniero. Entonces, como en ingeniería todos los fenómenos se explican, esto pasa porque esto, ¿no? Si vos dilatás una esfera, no pasa por un aro porque se dilató, es decir, hay explicación para todo. Entonces yo estudiaba ingeniería con un amigo que se llama Luis, que falleció hace mucho. Y entonces, para descansar, por curiosidad, pensando que psicológicamente también las cosas funcionaban así, empezamos a leer a Freud. Porque dijimos, bueno, Freud nos va a explicar
por qué nosotros actuamos como actuamos, ¿no? Y así empezamos a leer el primer tomo de Freud, que era Psicopatología de la vida cotidiana, que era la base, digamos, lo más elemental de Freud. Pero llegamos a la psicología porque pensamos que íbamos a poder explicarnos las conductas humanas como explicábamos los fenómenos físicos. Así que siempre tuvimos curiosidad, ¿no?, de explicar el origen o el porqué de las cosas. Alberto Naisberg es tan ingeniero que creía que leyendo Freud iba a poder entender por qué los seres humanos nos comportamos como lo hacemos. Por supuesto, con Freud no encontró las respuestas definitivas. Eso sí, desde ahí se inquietó por la psicología, interés que aún hoy mantiene. Aunque la ingeniería le ha permitido comprender muchos fenómenos del mundo, lejos está Alberto de creer que se las sabe todas. Después de todo, ha vivido lo suficiente para entender esa idea tan sencilla, pero que resulta tan cierta. Entre más sé, menos sé. No, es que yo creo que cada día hay más preguntas. En la medida en que vos vas aprendiendo más, vas originando de alguna manera más preguntas. Y entonces, por eso mi frasecita famosa, que cuando yo tenía preparadas todas las respuestas, me aparecieron nuevas preguntas. Es decir, cuando uno cree que ya puede saber cosas, se da cuenta que se le abren infinidad de nuevas preguntas. Alberto dice que a él la ingeniería le dio el 13%, pero nosotros creemos que él mismo se lo buscó. No lo digo con falsa modestia, me destaqué, no es que me destaqué, yo me metía en los problemas que otros no querían meterse, y entonces terminé haciendo cosas que me enriquecieron mucho, ¿sí? Me gratificaron. Una de esas cosas a las que otros no quisieron medírsele fue un proyecto que lo pondría a viajar por medio mundo y que lo puso en el centro de una revolución tecnológica que iba en contra de intereses poderosos. Una que además él debía supervisar y en últimas aprobar o no aprobar. Porque yo participé de un proyecto de una fábrica de papel para diario que traía una tecnología nueva y que no se la quería en principio aceptar. Bueno, el tema fue así. Históricamente, los países desarrollados, Finlandia, por ejemplo, impusieron la fabricación de papel para diario a partir de árboles que tienen fibra larga. Lo que dijeron los países como Finlandia fue que el papel periódico, como es tan largo, requiere de resistencia, y la resistencia, según ellos, solo podía lograrse con el papel que salía de los pinos. Resulta que en México y en Perú se desarrolló mucho la teoría de fabricación de papeles a partir del bagazo de la caña de azúcar, porque son dos países donde hay mucho azúcar. Pero nunca se había fabricado papel de periódico con el bagazo de la caña de azúcar. Porque se suponía que el bagazo tiene una fibra corta, entonces no se iba a entrelazar lo suficiente en las fibras como para que cuando se tirara del papel no se rompiera. Y acá un grupo propuso que mezclando solamente el 10% de fibra larga y mezclándola con el resto de fibra de bagazo, de caña de azúcar, se podía hacer un papel que pudiera imprimirse diario. La idea era revolucionaria y el gobierno argentino estaba interesado en apoyarla. ¿Qué hizo el gobierno? Para apoyar el proyecto le dijo, bueno, si ustedes me fabrican, aunque sea unas cuantas bobinas de papel para diario a partir del bagazo de la caña de azúcar, yo les apruebo el proyecto y les doy un montón de dinero para que construyan la planta. ¿Y quién era el encargado de supervisar todo el proyecto? Por supuesto que no podía ser otro que Alberto Naisberg. Entonces yo tuve que supervisar desde la extracción de bagazo en Tucumán, que es la provincia donde acá hay más caña de azúcar,
se la llevó a México, porque en México tenían las fábricas mejor dotadas técnicamente para fabricar pasta, porque la primera etapa de la fabricación de papel es la pasta, y después de ahí se llevaron las bobinas de pasta a Finlandia para que ahí se fabricaran las bobinas de papel. Después se trajeron esas bobinas de papel y en una madrugada en el diario Clarín se pusieron esas bobinas y se imprimió la parte de clasificados porque era la parte que se podía imprimir antes. El proceso no solo lo llevó a recorrer medio mundo, sino que no fue nada fácil. Después de todo, se trataba de una verdadera revolución. Y eso trajo que superar una serie de dificultades. Pero lo más importante de esta fábrica que se terminó construyendo es que se rompió el monopolio que llevaban las grandes empresas fabricantes de papel para diario que estaban ubicadas en el norte del planeta, porque en el norte es donde se fabrican, donde se desarrollan los pinos. Y un pino lleva 80 años hasta que uno lo puede realmente utilizar para papel para diario en forma total. Y el bagazo uno lo tiene todos los años. Así que era una ruptura tecnológica que rompía con una estructura, digamos, económica, industrial, muy importante. Fue una revolución. Y como Alberto era instrumental en esa revolución, se podrán imaginar que la responsabilidad que asumió no fue menor. Claro, yo tuve que asumir una responsabilidad que no les cuento nada. Perdón, les estoy hablando con toda naturalidad. No, buenísimo. No me estoy... Yo soy un ser común con inquietudes, nada más. Pero pude aprender un montón de cosas y tomé responsabilidades muy lindas. De mí dependía la construcción de esa fábrica. El día que me designaron a mí el supervisor de todo ese proceso tecnológico, me vino a ver el mandamás del grupo y me dijo, bueno, Nigel, espero que ande todo bien. Ya me querían tirar unos mangos para que yo mirara mejor las cosas, ¿no? Yo firmé las bobinas, porque en el mundo de los grandes negocios se hacen trampas de toda clase, ¿no? Y entonces las firmé con mi firma, puse la fecha y todo, y escribí un poco para que no me pudieran falsificar la letra. Y cuando llegué a Buenos Aires, lo llamé a este capo y le dije, ojo capo, que yo quiero imprimir las bobinas en el diario Clarín, las que yo firmé, que no falte mi firma. Y fue muy cómico porque como yo lo llamé por teléfono y le dije eso, el tipo me citó a su oficina. Eran las 8 de la noche y entonces me dice, no, Nigel, no se preocupe. Le digo, no, mire, no es que yo me preocupe, yo sé que todos obramos de buena fe, pero la verdad que yo quiero tener la seguridad de que las bobinas eran esas. El tipo agarró el teléfono, eran las 8 de la noche, que equivalían a las 2 de la mañana en Finlandia. Levantó el teléfono y le dijo al secretario, comunícame con, no me acuerdo el nombre, un nombre finlandés. Y habló en inglés y le dijo, aquí tengo al ingeniero que me está pidiendo que seamos muy cuidadosos y que mandemos la bobina que él firmó. Pero al tipo lo levantaron de la cama, eran las 2 de la mañana ya. Por eso, es lindo todo eso. Uno termina teniendo una vida un poquito linda, ¿no?
llegó un momento de la vida que le llega a cualquier persona que es más o menos como los 60, 65 años, que pareciera que ya se acabó la vida profesional Sí, sí. digamos, la actividad laboral, o así está como el imaginario de las personas. En ese momento tuyo de la vida, dinos más o menos como qué estaba pasando y qué pasó por tu cabeza para no quedarte con la idea de simplemente hasta aquí acabó y pues viene ya la vejez, Bueno, sino que lo viste. Sí, yo nunca me imaginé sin trabajar. Para mí, creo que hay un error profundo en estar ambicionando jubilarse. Yo creo que es la peor enfermedad que existe, porque uno se mantiene vivo en la medida en que se mantiene activo, que hace cosas, que tiene algún proyecto, por chiquito que sea o por tonto que sea, pero si te gusta. claro, que Alberto crea que estar ambicionando la jubilación es el peor error de todos, no lo salvó del hecho de que al cumplir 65 años la Secretaría de Industria lo retiró forzosamente. Justamente, cuando cumplí 65, la Secretaría me jubiló. ¿Estuviste cuántos años ahí, perdón? 20. 20 años. Pero si me lo toman así bien, si me interpretan bien, les digo que fueron muy pelotudos, porque yo estaba en condiciones de rendir en ese momento con toda la experiencia que tenía acumulada, mejor que a lo mejor un grupo de ingenieros de 30 años, habiendo viajado, conocido y saber cómo funcionan los grupos económicos y lo que significa una revolución tecnológica. Todo eso, imagínate, lo tenía yo, pero no lo tenían una docena de jóvenes. Entonces ahí viene la discriminación pelotuda de las personas de edad. Como Alberto tenía un montón de experiencia y conocimiento útil y como mantenerse vivo tiene que ver con mantenerse activo, cuando lo jubilaron, Alberto a los 65 años montó su propia oficina. Yo armé una oficina de asesoramiento de fabricantes de máquinas. Que fue mi especialidad como ingeniero, fabricar máquinas y equipos para las industrias. Y entonces, después que salí de la secretaría, me di cuenta que justamente tenía una cantidad de conocimientos juntados a través de todo lo que yo había hecho que podía asesorar. Y entonces empecé a asesorar a pymes metalúrgicas que fabrican máquinas y equipos. El valor que Alberto encuentra en tener proyectos no es menor, es en realidad una manera de aprovechar la biblioteca que ha ido construyendo durante toda la vida. El otro día leí una frase que me encantó y que me dice, y la frase decía así: cada vez que se muere un longevo es como si se quemara una biblioteca. Y es cierto, porque yo he leído, no sé, quizá 2000 libros, no sé, por decir una cifra, ¿no? Que de alguna manera me han aportado a todo lo que sé en este momento. Y el día que yo me muera es como si se fuera a quemar la biblioteca que yo tenía. Es una lástima. Es decir, es una discriminación muy tonta, yo creo, en los grupos intergeneracionales. En este momento, yo armé un grupito de 4 personas, ojalá seamos quizá alguno más, que nos dedicamos al diseño. Entonces, hay 2 personas que tienen la edad de ustedes. Hay un ingeniero que tiene 52 años y estoy yo. Y no se imaginan lo bien que funcionaba. Porque de repente a ellos se les ocurren cosas que a mí no se me ocurren. Y viceversa. Porque de repente viene uno y trae una forma o una idea o
un objeto hermoso, estético, precioso. Y entonces le digo, ¿y cómo lo vas a hacer? y al revés, ¿no? ¿Cómo no se te ocurrió a vos que esto podía ser redondo en vez de recto? Porque yo en general, como soy ingeniero, veo siempre las cosas más bien rectas y no curvas. Así que es un enriquecimiento el día que nos dejemos de hinchar las pelotas con discriminaciones, vamos a ser capaces de enriquecernos mucho más. Armar un grupo de diseño a los 95 años, ¿no les parece que ese es el sueño? Una pausa antes de que sigamos con Alberto. Hola, soy Andrés Acevedo, soy cofundador de 13% y en esta pausa quiero contarles sobre 13% sin atajos. 13% sin atajos es el punto de encuentro de las personas que quieren crecer y avanzar en su carrera profesional y que quieren contribuir más. Es una comunidad de aprendizaje y les podría contar sobre las tertulias que hacemos, sobre los clubes de escucha que tenemos, sobre el podcast privado que está disponible allí, pero quiero hacer énfasis en para quién es 13% sin atajos. 13% sin atajos es para esa persona que está convencida que aprendiendo de temas nuevos, conociendo gente nueva, interactuando y reflexionando, puede ensanchar la vida y sobre todo puede aprender a navegar el trabajo. Así que si tú eres una de esas personas, pues no entendemos por qué todavía no estás en 13% sin atajos, te estamos esperando allá. De manera que te invitamos a que vayas a 13%.com/atajos, es 13% escrito todo en letras.com/atajos, o que nos escribas por WhatsApp, Instagram, por donde quieras y nosotros te mandamos el link de 13% sin atajos. Sigan con el episodio. Estamos explorando la vida de Alberto Naisberg, que a sus 95 años tiene una energía vital que muchos quisiéramos tener durante toda la vida. Las variables que han contribuido a su larga vida son muchas: ejercicio, por supuesto, alimentación, pero hay una que nos interesa especialmente, una que tiene que ver con el 13%. Para entender esto, primero hay que saber algo. Alberto está convencido de que la vida es más de procesos que de etapas. Yo trato de borrar el concepto de etapas de la vida en general de la gente. Trato que la gente incorpore el concepto de proceso, ¿sí? Que uno va cambiando y uno va incorporando y va aprendiendo y va creciendo, ¿sí? Porque incluso en la misma pareja, ¿no? Vos te conocés a los 20 años con una chica, la pasan bomba, pero de repente vos empezás a crecer en un sentido, la chica empieza a crecer en el otro, y llega un momento en que te podría decir que la ruptura se da naturalmente, porque crecen en distintos sentidos. Entonces es más una cuestión de proceso, no de etapas, ¿no? El que piensa en etapas cree que hay un momento para todo y por lo tanto que si uno no logró tal cosa antes de los 30 pues ya se le fue el tren. O que si uno llegó a los 65 pues ya no tiene sentido seguir trabajando. O nuestra preferida, que si uno ya salió de la universidad pues ya cerró la etapa de aprendizaje. Pensar en la vida como un proceso es una jugada totalmente diferente. Y es que véanlo así. Si las vidas de todos están determinadas por las mismas etapas, entonces uno inevitablemente debería estar comparándose con los otros. Uno podría medir qué tan exitoso es dependiendo de qué tan bien le fue en esa etapa específica, ya sea el colegio, la universidad, el trabajo, la jubilación. Pero pensar en la vida como un proceso, esa es la verdadera reivindicación del individuo. Es muy importante ver la vida como un proceso y que cada uno es absolutamente distinto, no hay dos iguales en los 7.000 millones de habitantes del planeta. No hay dos iguales. Eso sí que se lo tiene que meter en el bocho. Y lo que me pasó a mí no te va a pasar a vos, ni a él, ni a nadie. Y son vidas únicas. Vos no sabés si te vas a enamorar una vez, 2 veces, 4 veces o una sola. No sabés si vas a tener un hijo con una mujer y 2 hijos con otra y 3 hijos con otra. No sabés nada.
Y aunque no saber nada sobre el futuro puede resultar angustiante, si se mira desde otra perspectiva es un asunto liberador. Cometés un error si vos decís, yo soy esto, yo soy abogado, yo soy gordo, yo soy, no sé, ansioso, yo soy... No, vos no sos, vos estás siendo en este momento, pero podés cambiarlo. Pensar la vida como un proceso, como un continuo, tiene una implicación fundamental. Uno tiene que aspirar a estar satisfecho con lo que está haciendo, no hay de otra. En la mentalidad de etapas, si a uno no le gustaba el colegio, podía consolarse con que era solo una etapa que se iba a acabar. Lo mismo en la universidad y ni qué decir del trabajo. Sí, yo odio esto, pero por lo menos no es para siempre. Es solo hasta los 65 años y a partir de ahí empieza una nueva etapa. Estos argumentos no valen bajo la visión de procesos. Bajo esta visión, la búsqueda del 13% es una cuestión existencial. Lo que pasa es que acá hay yo no sé, pegaría un salto y diría to be or not to be, o sos lo que tenés ganas de ser, ¿sí? Y tenés la fuerza, la capacidad, la decisión, la constancia, ¿sí? De hacer lo que tenés ganas de hacer, y entonces vas a vivir la vida que tenés ganas de vivir, y entonces no va a haber jubilación, va a ser un continuo eso hasta que te mueras. Justamente antes de la pandemia, de la cuarentena, yo tuve la suerte de alcanzar a asistir a unas 5 o 6 clases que dio un doctor aquí que se llama López Rossetti. En esas clases, López Rossetti habló de la diferencia entre el estrés y el estrés crónico. El estrés normal es ese que sirve para ponernos en alerta en una situación que así lo amerite. Hay otro problema, que es el estrés crónico. Mi familia no anda bien, yo tengo que trabajar y yo encuentro un trabajo en un banco y soy cajero en un banco, pero no me gusta, pero yo no tengo más remedio. Entonces yo voy durante 20 años a un banco donde yo no estoy conforme con lo que hago. Y ese es el estrés crónico, porque se va acumulando. Todos los días sumas un poquitito, un poquitito, un poquitito, hasta que ese estrés es el que te origina enfermedades. Entonces vos a los 45, no sé, estoy fantaseando, ponerle cualquier edad, ¿no? A los 45 te sale una úlcera de colon y no sabes por qué te salió la úlcera. Pero resulta que este médico te explica que el 85% de las enfermedades se originan en estrés crónicos. Y entonces yo creo que eso se junta con lo que vos decís, que solamente el 13% es feliz en el trabajo. Porque si vos no sos feliz en el trabajo, vas acumulando como desagrado, disgusto, frustración, te pones fastidioso, empezás a tener mal carácter, te peleas con medio mundo cuando tenés un carácter que no se te aguanta y qué sé yo qué. Pero has estado 30 años detrás de la caja de un banco y no te gustó. Es decir, los médicos occidentales no preguntan en qué trabajas y si tenés ganas o te gusta lo que haces. Que sería la primera pregunta que te tendrían que hacer. Uno cree que es imposible enseñarle algo nuevo a alguien de 95 años, pero ya ven que nosotros, asombrados, algo le enseñamos a Alberto. Ahí está. Ese 13% para mí fue clave. Ese 13% no me lo voy a olvidar nunca, porque es un dato muy importante.
Quiere decir que hay solamente el 13% de la gente que hace lo que tiene ganas de hacer. Ahora, ¿qué pasa? Hay que tener también, ojo, y eso es muy importante, la valentía de ser lo que uno es. La valentía de ser lo que uno es. Sobre todo porque el caso de muchos es que heredan ideas de lo que deberían ser. Ojo, el papá puso una fábrica de escaleras metálicas. El abuelo, porque vino acá y qué sé yo qué, puso una fábrica de escaleras. El hijo, cuando el papá empezó, qué sé yo qué, el hijo también siguió con la fábrica de escaleras. El nieto también sigue con la fábrica de escaleras. El bisnieto, entonces, sí, es decir, hay mandatos que la gente termina por respetar y no hace lo que tiene ganas de hacer. O trabajar en lo que tenga ganas de trabajar. Alberto cree que esos proyectos tienen que resonar con nuestra intimidad. Entonces, aunque a veces puede que coincida lo que uno quiere hacer con la idea que alguien más tenía para uno, las más de las veces ese no es el caso. Pero es una idea que te la trae otro, que te la mete otro, no es una idea tuya. Ahora, si te gusta, fenómeno, ¿no? Macanudo. Si coincide con lo que vos, con lo que íntimamente te agrada, me parece bárbaro. Pero todas las ideas de afuera, es decir, pues esos estudios de abogacía que pasan de, perdón, no me refiero a ustedes, por favor, no, que pasan de abuelo a hijo, a nieto, a bisnieto, ¿no? Y que además se sienten muy orgullosos, porque es un estudio de abogado de 5 generaciones. Entonces yo pienso que a la 5ª generación la cagaron. Porque el tipo tiene el peso de 4 generaciones arriba. ¿Cómo va a decir, mirá, bisabuelo, no quiero, no me gusta? Si vos querés cuidar los osos, estos famosos, o salvar koalas de los incendios en Australia, qué sé yo, o poner como yo a veces digo con un poco de sentido del humor, a mí me gustaría poner una fábrica de churros en el local de la esquina, ¿no? Es decir, si para vos eso tiene valor y es lo que te gusta hacer, es lo que tenés que hacer. Tenés que, a pesar de que tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos o lo que mongo sea, te dicen, no, pero ¿cómo te vas a dedicar a eso? No, es lo que a mí me gusta. Es el 13%. Hay que tener la fuerza, el coraje de sacar adelante el 13%. Los japoneses, sí, en las islas de Okinawa, quizá lo han escuchado eso, pero bueno, son los que tienen la mayor concentración de longevos en el mundo. Y ellos, si vos vas y le preguntás cuáles son las cosas que lo llevaron a la longevidad, entonces ellos te dicen que solamente con 2 cosas vos tenés, no te digo asegurada, pero sí, vas a estar dentro del 13%. Una es el Ikigai y otra es el Moai. El Ikigai es el proyecto de vida. Pero no es un proyecto cualquiera, como seguir fabricando escaleras porque tu papá fabricó escaleras y tu abuelo fabricó escaleras, sino porque es lo que a vos te gusta. Entonces el japonés te dice, el Ikigai tiene que cumplir 4 condiciones. La primera y la más importante es hacer lo que te gusta. La segunda es que te capacites para hacer eso. La tercera es que ganes plata haciéndolo porque tenés que vivir de eso. Y la cuarta tiene un contenido social que es que tiene que mejorar la existencia de los demás. Varias veces hemos dicho que la vida profesional se vive mejor acompañado. Pues bien, los japoneses ya lo sabían desde hace rato. Y a eso lo llaman Moai. Y después el otro
es que tenés que pertenecer a un Moai. Y el Moai es un grupo de 5 o 6 o 7, el número puede ser el que resulte de la vida, que se reúnen frecuentemente, que forman como una pequeña comunidad, que participan y comparten cosas sociales, artísticas, de aprendizaje, de todo lo que se te ocurra, pero que a su vez se contienen entre ellos para que cada uno alcance su Ikigai. Es decir, no es que tienen un proyecto común entre todos. No, vos querés cuidar perros, él quiere cuidar gatos, el otro quiere cuidar koalas, el otro quiere, qué sé yo, poner la fábrica de churros. Eso, para volver al Ikigai, cuando vos lo miras en tu vida, ¿puedes identificar como hubo varios proyectos, varios Ikigais? ¿O dirías que el proyecto fue más como esta idea de profesión, del oficio, de la ingeniería? No, yo tendría que decir en tal caso que me salieron. No los pensé, no los programé, ¿no? Porque de repente, suponete, a los 40 años tenía ganas de empezar a fotografiar las cosas. Me casé a esa edad, a los 40, y yo quería fotografiar las cosas que me pasaban con mi mujer, con mi señora. Sí. Y entonces me compré una maquinita. Nunca pensé en que iba a crecer la fotografía, pero algo seguramente me impulsó. Por eso son cosas que hay que buscarlas dentro de uno. Te das cuenta que tienen que ser genuinas, que salgan. Entonces después me gustó, después le quise cambiar la camarita, después me metí en un curso, después me gustó, después qué sé yo qué, y al final terminé haciendo, me encantó durante años, hice fotografía. En este continuo, también conocido como vida, uno va identificando cosas que resuenan profundamente con uno. Alberto no lo sabía, pero a los 40 años descubrió que le encantaba la fotografía, una pasión que lo acompañó desde entonces. Y en ese proceso de identificar no hay que tener miedo de imitar a otros. Yo le voy a hacer una pequeña confesión. Si yo veo una persona que está haciendo algo que a mí me gusta, no tengo que tener el más mínimo reparo en copiarme. Porque ese señor lo que hizo es ayudarme a conocerme a mí mismo. Es decir, cuando vos decís, no voy a hacer lo mismo que fulanito, pero si a vos te gusta lo que hace ese fulanito y vos lo incorporás, no tenés que tener ningún miedo a copiarte de nadie. Al contrario, cuanta más gente conozcas y más unidades, digamos, de información, no sé cómo llamarlos, ¿no?, que uno incorpora, entonces yo te podría decir que yo tengo un cachito de este, un cachito del otro, me gustó como un amigo mío encaraba esto, como otro amigo mío come, como otro amigo corre, como otro amigo qué sé yo qué. Y en la medida en que yo voy imitando cada uno de esos formas o puntos, llamémoslo de vida o de información, yo voy construyendo el mío. Si la vida no es por etapas, ¿qué otra cosa deberíamos dejar de pensar? Y tampoco pensar en que uno comete errores. Yo creo que es el error más grande pensar que llamarlo errores. En realidad es incorporar experiencia, es enriquecerse, porque vos aprendés de los errores. Es clásica la frase en la industria, en la ciencia, de prueba y error, prueba y error, prueba y error. El error te va conduciendo al resultado que vos querés alcanzar. Este episodio se ha debatido entre dos ideas que aparentemente se contradicen.
Por un lado, que la vida no se trata de etapas y por lo tanto si hasta el momento uno no ha encontrado ese 13%, entonces no debería angustiarse. Y por otro lado, la idea de que después de 95 años, Alberto Naisberg ha llegado a la conclusión que nada puede ser más importante en la vida que llegar a ese 13%. Entonces, ¿cómo resolvemos esa contradicción? Esto decimos nosotros. Como la vida es de proyectos, entonces no hay un momento a partir del cual es imposible llegar al 13%. Eso sí, y esto es clave, la búsqueda del 13% es una búsqueda que por razones existenciales no se puede claudicar. En otras palabras, sí hay afán, pero no prisa. De tu experiencia, de tu proceso de vida, ¿qué podrías decirnos que hace que la vida valga la pena? Vivirla sobre la base de hacer lo que a uno íntimamente le gusta, pero subrayando 3 veces íntimamente. Yo creo que si tenemos alguna misión o función, no sé qué es, yo no la conozco. Creo que somos una especie más que vive sobre el planeta. Y en tal caso el significado de cada vida se lo da uno mismo. ¿Sí? Y yo tengo uno, que lo descubrí no hace mucho, en función de algunas cosas que me pasaron, es que a mí me gustaría dejar una imagen en la gente que me conoce que los ayude a vivir. Porque uno desaparece. Y para darle una mano a Alberto en su importante misión, quédense con este cierre. Alberto, de pronto para terminar, si pudieras en pocos mensajes recoger lo que hemos hablado y para dejarle algunas lecciones a la gente de 20, 30, 40 años para vivir mejor, para disfrutar más la vida, ¿cuáles serían? Y las básicas son las que hemos hablado. Hacer lo que uno quiere hacerlo, tener el coraje de hacerlo. Llevar una vida que tenga una cierta actividad física, que no coma cosas que lo pueden destruir, digamos, ¿no? Me refiero a comer sano, frutas, verduras, son cosas que ya sabemos todos, casi de memoria, ¿no? Tratar de evitar el estrés, que es donde se originan las enfermedades, que está vinculado con hacer lo que a uno le gusta. ¿Te das cuenta? Si vos vivís haciendo las cosas que te gustan hacer, te vas a gratificar, no te vas a enfermar, no te va a importar la jubilación, no te va a importar nada. Vas a encontrar una cierta armonía, no sé cómo llamar, equilibrio en tu vida. A cualquier edad, ¿eh? Al contrario, cuanto antes lo incorpores, mejor. Porque si los incorporas a los 60, ya habrás perdido unos cuantos años y que hubieras podido pasar a lo mejor. Si les gusta 13%, seguro les va a fascinar 13% sin atajos. Un espacio virtual en el que cada mes exploramos a fondo un tema para navegar mejor el trabajo. Para inscribirse a 13% sin atajos es muy fácil. Visiten 13%.com/atajos, escrito todo en palabras, o también pueden pedirnos el link de inscripción por WhatsApp o Instagram. She's a whistle on the wind, a feather on the breeze.
ripple in the streams, she is sunlight in the sea. She's a soft summer rain, falling gently through the sea, and I love her. Si les gustó lo que escucharon, no se queden con las ganas de compartir este episodio. Es además la mejor forma de apoyarnos. En las notas de este episodio están los links para saber más sobre 13%. Este episodio de 13% fue producido por Andrés Acevedo y por mí, Nicolás Pinzón. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know, and I love her, yeah, I love her. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know, and I love her.